Buenas noches, ¿me confirman audio, por favor? Se le escucha, Lice. Gracias. Ya, vamos a ver unos aspectos teóricos de lo que es un sistema de costos históricos por órdenes. Como dije, un poco en la explicación del contenido, decíamos que este es un tema que es muy parecido a multiproductos porque va a trabajar con varios productos. Entonces, cuando una empresa fabrica varios productos, se llama empresa de producción por órdenes. Sí, esa es en realidad la diferencia, ¿no? Cuando una empresa dentro de su producción fabrica varios productos de características diferentes cada uno, entonces se conoce como empresa que trabaja por órdenes. En cambio, si la empresa fabrica productos homogéneos o productos similares con pequeñas variaciones en sus características, como por ejemplo la producción de gaseosas, o sea, la producción es la misma. Lo que varía es en la saborización y en la dosificación, pero al final es gaseosa. La fabricación de cerveza, la fabricación de cemento y otros productos que podrían ir analizando y mencionando, ¿no? Entonces, si la empresa fabrica un tipo de producto homogéneo con mismas características similares en su producción, se llama empresa por procesos. ¿Qué es lo que abunda más en nuestra sociedad? ¿Órdenes o procesos? Desde luego que órdenes. Porque la empresa, para fabricar un solo tipo de producto, tendría que hacer un producto de amplia gama comercial y tendría que ser de producción en grandes cantidades para justificar, ¿no?, que solo se fabrique un producto. Y claro ejemplo es las empresas que hemos mencionado, las gaseosas, la cerveza y el cemento. Pero una empresa mediana no se puede dar el lujo de fabricar un solo producto. Tiene que necesariamente fabricar varios productos. Entonces, lo que habíamos analizado el anterior semestre era fabricación de varios productos, pero enfocados, evidentemente, en el punto de equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en el análisis de los costos, pero ya desde el punto de vista histórico y aplicando el sistema absorbente, que es absorbente se refiere a que vamos a utilizar la clasificación de costo y gasto. Y no vamos a clasificarlo como variables o fijos. Esa es la primera situación que va a ocurrir con respecto a nuestro tema. ¿Sí? No se olviden, por favor, para la asistencia, pongan su apellido, primero apellidos, nombres y al final, guión, la carrera, CPA, IFI, depende, ¿no? Eso no se olviden, por favor, en cada sesión, ¿no? Cuando está grabando, que ya lo está haciendo. Ese detallito me olvidé recordarles. A ver, vamos a ver un poco la diferenciación. El concepto vamos a ir analizándolo desde un punto de vista ya más concreto. A ver, ¿qué es un sistema de costos históricos por órdenes? Vamos a ir viendo eso. Dice, es un conjunto de métodos. Vamos a ir diferenciándolo. Vamos a ir segregando por partes. Nos dice que es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos. Vale. Empleados para determinar el costo unitario. Perfecto. Un sistema siempre va a estar enfocado en esto. Al decir métodos, técnicas y procedimientos, se refiere a todos los procesos que necesitamos realizar para calcular nuestro costo unitario. Hablamos de si necesitamos saber cuánto es el costo del inventario, pues tenemos que aplicar un CARDEX, tenemos que realizar un CARDEX y ahí aplicar una técnica de control físico valorado. Tenemos que aplicar métodos de prorrateo, tenemos que aplicar procedimientos para determinación de una planilla de sueldos
cumpliendo normas legales. Y para todo lo que es la determinación del costo, pues es un conjunto de varias cosas que debo realizar. Entonces, de ahí viene que es un conjunto de métodos técnicos y procedimientos empleados para determinar el costo unitario de diferentes productos fabricados. Ojo, de diferentes. Habla de varios productos. Diferentes productos fabricados en una misma empresa. ¿Cómo se hace la determinación? Recolectando costos por cada orden de lotes físicamente identificables. A ver, los costos se van acumulando según cuántas órdenes voy emitiendo. La orden simplemente es un documento que habilita la fabricación de una determinada cantidad de productos. En este caso, la orden, por decir, podemos poner orden 1. Si nuestra empresa fuera, pongámoslo así, una mueblería. Si la empresa fuera en este caso una mueblería, la orden 1 sería elaborar 10 mesas. ¿De cuánto por cuánto? De 4 por 6 metros. ¿En qué tipo de material? En mara, por así decirlo. Ok. La orden 2 ya es otra producción. Puede ser también, no 10 mesas, pueden ser 20 mesas. Ok, pero ahí sería lo mismo. Depende de las características. Esta es de 5 por 8, 5 por 7, por así decirlo. Y esto es en pino. Ah, no es lo mismo. Entonces, mis costos se tienen que ir recolectando según cada orden, porque la orden 1 va a tener su propio material directo, va a tener su propio trabajo directo, porque va a aplicar cierto tiempo, y va a tener que asignarse sus propios costos indirectos. Lo mismo que va a hacer para la orden 2, su propio material directo, su propio trabajo directo y sus propios costos indirectos. Es decir, es la misma empresa, pero voy a tener que calcular los costos por cada orden que se vaya generando. Mientras más órdenes tenga, mis costos se van a segregar más. Mientras menos órdenes tenga, mis costos también se van a segregar. Al decir segregar, me refiero a se van a fraccionar. Por ejemplo, mi planilla de sueldos. Si yo pago los sueldos de un mes y he hecho solamente 2 órdenes, voy a tener que repartir esas 2 órdenes. O mi sueldo de un mes, si he hecho 10 órdenes, voy a tener que repartirlo a las 10 órdenes. Pero el hecho de tener 5 órdenes, 2 órdenes al mes o 10 órdenes al mes no es determinante. Porque puedo tener 20 órdenes en un mes y no por eso mi costo va a ser bajo. En realidad lo que tengo que controlar bien es la producción. ¿Qué estoy fabricando en cada orden? Porque puede ser que la orden 1 diga una cuna. La orden 2 diga un escritorio para niños. Entonces me está pidiendo una unidad. Claro, puedo fabricar una unidad, 10 unidades, 20 unidades. A eso se refieren los lotes. Los lotes son la cantidad que yo he decidido fabricar o la cantidad que yo puedo fabricar. El lote lo define la empresa. El lote es la cantidad que tiene para producción. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere eso, ¿no? Recolectando los costos por cada orden. ¿Vale? De lotes físicamente identificables. O sea, tiene que estar ahí la producción físicamente para identificar los costos. En su paso a través de los centros productivos, es decir, a medida que se va transformando, ¿no? A medida que lo voy pasando de una etapa de producción a otra. Porque consta de diferentes etapas. No es lo mismo que esté en trazado, cortado, lijado, armado y pintado, por así decir. Esas son las etapas o los centros productivos de la planta. Tomando información real
de la empresa al concluir la producción. Una característica es que los costos se determinan al concluir la producción. Sí o sí lo determino los costos cuando concluye la producción, no puedo determinarlo antes. Pues para entender mejor este concepto, vamos a segregar las palabras importantes. ¿Cuáles son las palabras importantes? Acá. Primero, ¿qué es un sistema? ¿Qué son los costos, las órdenes y los datos históricos? Sistema ya hemos mencionado. Nos dice que es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Es un conjunto de varias cosas. Es un conjunto de varios componentes. Vamos a ponerlo así, elementos o componentes. Relacionados entre sí que funcionan como un todo. Para un objetivo. Ya, vamos a ponerlo de esta manera, para que se entienda mejor. Entonces, si un sistema es un conjunto de elementos o componentes relacionados entre sí, que funciona como un todo para lograr un objetivo concreto, entonces vemos a qué se refiere esa parte, ¿no? El sistema nos va a generar esta información, lograr un objetivo concreto. ¿Qué es el costo? El costo nos dice la suma de desembolsos, o también decimos la suma de pagos realizados por la empresa para mantener, no, para mantener su proceso de fabricación de bienes y servicios. Eso de mantener no me convence. Es la suma de pagos realizados por la empresa para estos aplicados al proceso de fabricación. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de un sistema de costos, hablamos de un conjunto de elementos aplicados, ¿sí? Aplicando una serie de pagos realizados al proceso de fabricación, ya sea de un bien o servicio. ¿Qué son las órdenes? Las órdenes son lotes de productos fabricados, en una misma empresa que se diferencian uno del otro. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué son los costos históricos? Es la información real ocurrida en tiempo pasado en la empresa, que cuenta con el respaldo respectivo y que sirve para analizar y o comparar. Pues cuando hablamos de costos históricos o información histórica, estás hablando de información real que ha ocurrido anteriormente y del cual se tiene un respaldo, ¿sí? Se tiene un respaldo que puedes analizar sin ningún problema y a su vez puedes comparar con otra información histórica. Entonces, los datos históricos se refieren a eso. Por ejemplo, tú tienes datos históricos de los semestres pasados, de cuarto semestre, tercer semestre, segundo, porque ya es tiempo pasado, ya es transcurrido, o sea, ya es tiempo, ya es información que tú cuentas, tus cards, tu historial, tienes tus notas, tienes diferentes sustentos para avalar que has transcurrido los semestres pasados. Pero, por ejemplo, ¿tienes información histórica de quinto semestre de la materia de gabinete? No. ¿Por qué? Porque no ha transcurrido. Es lo que está
proceso. Entonces, no tienes información histórica de la materia. Sí tienes información histórica de otras materias que ya has pasado. Entonces, los datos históricos se refieren a eso, ¿no? A información pasada, a información que ya ha transcurrido en el tiempo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Alguna consulta de esos de esos 4 elementos que forman el sistema de costos históricos por órdenes? Si uno puede hacer una relación, hemos definido lo que es un sistema, hemos definido lo que es costos, hemos definido lo que es histórico y lo que es órdenes. Pero todo esto engloba un solo concepto que hemos ya analizado. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta temática. Sistemas de costos históricos por órdenes. ¿En qué se diferencian de lo anterior? Que, por lo menos en este tema, a ver, vamos a ver lo que es absorbente o tradicional. Su clasificación va a ser, vamos a ponerlo así, absorbente o tradicional. ¿Qué significa eso? Significa que los costos que vamos a ir determinando se clasifican en costo y gasto. En cambio, el anterior semestre hemos visto una clasificación marginal, donde se clasificaban como fijos o variables. Ahora vamos a ver de forma absorbente o la forma tradicional, que significa que vamos a ver cómo separarse el costo del gasto. El costo va a ir a la producción y el gasto va a ir a resultados. Entonces, hay un cambio, hay un pequeño giro en la forma de determinar los costos. Tal vez hasta ese punto hay alguna consulta para ir aclarando más. Ya. Tipos de órdenes. Vamos a ver una clasificación y acá tiene que entenderse bien en qué consisten los diferentes tipos de órdenes. Y vamos a ver que existe no solamente 2, sino hay 3. Pero el tercero es muy, muy especial. Se llaman órdenes específicas o especiales. Esto lo tenemos que entender bien en su contexto, porque las órdenes específicas o especiales se da muy rara vez. Se da muy rara vez. La empresa decide si quiere aceptar o no una orden específica o una orden especial. Depende. Vamos a diferenciar primero una orden de trabajo de una orden de producción y se va a entender mejor qué son las órdenes específicas. A ver, las órdenes de trabajo simplemente ocurren cuando existe la fabricación, primero por lotes. Igual va a ser en el otro, pero es por lotes de trabajo según llegan los pedidos de los clientes. Ah, palabra clave. Los clientes. Los clientes son quienes definen, en este caso, la característica que tienen las órdenes de trabajo. Según llegan los pedidos de los clientes, quienes especifican la cantidad y características del producto
ya sea uno o varios artículos. A ver, en este caso, vamos a aprovechar en corregir esto para que su esquema salga correcto. Las empresas por órdenes, entonces, lo que hacen es recepcionar los pedidos de sus clientes. Los clientes hacen un determinado pedido y además especifican la cantidad y características del producto. Eso es importante y es determinante. Ellos hacen la especificación de la cantidad y las características del producto. Entonces, en función a eso hay que tomar en cuenta cómo funciona esta empresa. Ahora, ¿y qué pasa con las empresas por órdenes? Las empresas por órdenes lo que hacen es realizan la fabricación por lotes de trabajo igual, de forma discreta, es decir, lo hacen de una forma planificada y responden a instrucciones concretas y específicas de producción. Vale decir que el propietario es quien define cómo va a ser el producto. A ver, la diferencia entonces entre orden de trabajo y órdenes de producción es que acá los clientes, en órdenes de trabajo, los clientes especifican las características del producto. Y en órdenes de producción, no. Es según una planificación empresarial. Es decir, es la misma empresa quien planifica qué va a producir, qué es lo que vamos a fabricar esta semana, hoy, mañana. Es la empresa quien define. Y obviamente dice, responde a instrucciones concretas y específicas de producción. Evidentemente, ¿quién hace esas instrucciones concretas y específicas de producción? La empresa. Pues no toma a los clientes, las referencias de un cliente, qué es lo que quiere que se produzca, si no es la misma empresa quien lo planifica. Organiza su producción y dice, vamos a fabricar esto. Y fabrica y tiene sus propias formas de comercializar. Entonces, hablamos de empresas que dependen de lo que pide el cliente y hablamos de empresas que no necesariamente dependen de lo que pide el cliente, sino ya tienen un determinado mercado y lo que hacen es abastecer ese mercado. Por ejemplo, fideos. Hablemos de las empresas que fabrican abarrotes, producción de fideo o pastas. Pues en ese caso, esas empresas lo que no hacen es ir a las tiendas mayoristas y decir qué es lo que quieres que te lo fabrique. En realidad lo que ellos van es con todos los productos que tienen, les dicen, tengo esto, y les compran según lo que les ofrecen. Pero no es lo mismo que tú vayas a una empresa, por ejemplo, una metalmecánica, y le digas, quiero hacerme un portón, un portón para el garaje de la casa, y quiero hacer un portón de tanto por tanto, de tal altura, que esté pintado de este color, que tenga estos refuerzos, que tenga esta figura, esta forma. Entonces, si tú vas a ir a una empresa donde tú vas a dar las características que quieres que tenga tu producto, lo que va a generar esa empresa es una orden de trabajo. Y su característica de esa empresa es esa, que todo el tiempo va a fabricar según lo que vayan pidiendo los clientes. ¿Sí? Los clientes que vayan llegando, ¿no? Hablemos de una imprenta, por ejemplo. Una imprenta, sí o sí, trabaja por órdenes de trabajo. ¿Por qué? Porque la imprenta tiene que recibir el diseño, la forma que va a tener el producto que quiere su cliente. Por si quiero que me lo hagan afiches, ahí tiene que decir qué figuras quiere que estén en el afiche, qué quieren que diga, qué color, de qué tipo de papel, de qué tamaño. O sea, tiene que poner sus características. No conozco una imprenta que haga modelos de afiches ya impresos y los venda directamente. No tendría ningún sentido. ¿No es cierto? Pero hay que diferenciar.
Ahora, una empresa que trabaja por órdenes de trabajo puede en algún momento realizar varios productos según una planificación propia. Pongamos la metalmecánica. La metalmecánica en un determinado mes no tiene ningún pedido. Es decir, ¿qué pasa cuando a la empresa no le llegan pedidos? Entonces ve de hacer trabajos que nadie le ha pedido, pero que quizá los va a poder vender más adelante. Por ejemplo, pongamos esto, les pongo un ejemplo. Esta empresa se especializa en hacer portones, en hacer barandas. A ver, pongámoslo así, hace portones, hace barandas. Tenemos un producto, barandas, además se especializa en hacer, no sé, letreros. Ya, ese es su fuerte. Pero en un determinado mes no le ha llegado ningún pedido. ¿Qué va a hacer? ¿Nada? No, entonces ahí decide, siempre tiene que tener una opción. Y ahí va a emitir una orden específica o una orden especial, ¿sí? Y ahí va a decir ya, como no hay pedidos, vamos a hacer un producto que se vende de todos modos. Vamos a hacer parrilleros, ¿no? Esas estructuras para parrillas. Parrilleros portátiles o parrilleros en forma de cilindro con... Bueno, es una idea. O vamos a hacer unas banquetas. Esas banquetas comunes, que como unos asientos. O vamos a hacer maceteros, que igual se va a vender. O sea, aunque nadie lo haya pedido, igual puedo ir y ofrecer a otras personas que lo van a recibir y lo van a poder vender. ¿Me entienden? O sea, cuando no tiene los suficientes pedidos en un determinado periodo, porque no tiene ningún cliente que ha venido a hacer pedido, puede emitir una orden especial o una orden específica de un producto que nadie le ha pedido, pero que sabe que lo va a poder vender. ¿Vale? Entonces sale de su rutina de orden de trabajo y entra a orden específica o especial. Lo mismo ocurre con las órdenes de producción. Las empresas que trabajan por órdenes de producción tienen su propia planificación. Pongámoslo PIL. PIL tiene su propia forma de trabajo. Dice, esta semana fabricamos mantequilla, queso, yogur, pilfrut, chocolate. Bueno, ya sabe qué fabricar. Pero ¿qué pasa si viene un pedido especial y le dicen, queremos que nos hagas un producto según nuestras características, nuestros requerimientos? Entonces PIL se va a poner en un dilema. ¿Me conviene o no me conviene aceptar eso? ¿Para qué es? Para el subsidio. Ah, ¿cuántos me vas a comprar? Mensualmente, 100,000 latas de subsidio. Perfecto, aceptado, solo que no va a ser una orden de producción. ¿Qué va a ser? Una orden especial. ¿No es cierto? Pero lo está haciendo según una característica, es decir, lo está haciendo aceptando una especificación de un cliente. Eso hacen las órdenes de trabajo. No necesariamente. Una empresa que trabaja por órdenes, excepcionalmente puede aceptar lo que requiere un cliente cuando ve que es una oportunidad que le conviene aprovechar. A ver, díganme, ¿a PIL creen que no le conviene aceptar ya que el Estado le diga 100,000 latas de leche en polvo para el subsidio, pero tiene que ser en una lata especial, de color ploma, tiene que decir subsidio, tiene que estar el logo del Estado y todo? Esas son características que competen a orden de trabajo, pero esta es una empresa que trabaja por órdenes. Entonces, cuando sale de su rutina de órdenes de producción, lo que está emitiendo es una orden especial o una orden específica. O sea, la empresa por orden de trabajo puede romper su rutina de órdenes de trabajo y sacar y volverse por un breve momento órdenes de producción, sí. Las empresas por órdenes de producción brevemente pueden volverse por órdenes de trabajo, sí, pero se llama orden específica o especial. ¿Vale?
¿Alguna aclaración tal vez ahí en este punto? Por lo general tenemos siempre un problema en esto, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, los proyectos de grado para titularse, me pasó recientemente, tuve ese problema con los tribunales. Justamente en este punto, por eso he hecho mucho hincapié acá, donde era de una mueblería que hicieron, ¿sí? Era de una mueblería y esa mueblería lo que hace es fabrica muebles de melamina, ¿ya? Trabaja con melamina, hace estantes, todo a medida, ¿sí? Ya son medidas, son moldes. Trabaja con productos según los moldes que tiene. O sea, las medidas nadie le dicta. Sabe lo que va a abastecer el mercado, necesita estantes con ciertas medidas, roperos de ciertas medidas. En ningún momento va y le pregunta al cliente de qué color quieres, qué tamaño quieres. En realidad tiene moldes y según esos moldes los fabrica. Pregunta, ¿qué tipo de empresa es? ¿Por órdenes de trabajo o por orden de producción? Por orden de Orden de producción. producción. Correcto. Pero ¿qué creen que me han dicho los tribunales? Órdenes de trabajo. Y cuando hago mi sustentación, evidentemente yo no estaba defendiendo, o sea, era mi estudiante el que estaba defendiendo, y obviamente le explico, ¿no? Toda la diferencia que hay en orden de trabajo y producción, pero hubo una cosa que no consideré, la verdad, y es explicar justamente este punto, las órdenes especiales o las órdenes específicas. Cuando una empresa por orden de trabajo puede aceptar, o una empresa por orden de producción puede aceptar cambiar su forma de trabajo en algunas circunstancias. ¿Y por qué decían que era órdenes de trabajo? Decían, como es una empresa que vende productos en melamina, los estantes tiene que entregar a las tiendas, ¿no? Entonces las tiendas le dicen, quiero un estante de un cuerpo, de 2 cuerpos, de 3 cuerpos, no sé. Y ella decía, sí, entonces es órdenes de trabajo, por si los clientes están pidiendo cómo quieren su producto. Y hubo un dilema ahí, ¿no? Un problema. Y yo digo, pero la esencia no es, a ver, no es lo mismo que un cliente te diga, véndeme, no sé, los estantes que tienen de 2 cuerpos o 2 separaciones, qué sé yo. Ya, pero ese es el producto que ofreces. No te estás diciendo en ningún momento, quiero que me lo fabriques estantes con 2 separaciones, con espejo de fondo y además de la melamina de color, no sé, ceniza. O sea, en ningún momento me ha dicho cómo quiere el producto. Solo ha escogido cuál de los productos que tengo quiere comprar. O sea, hay una diferencia en eso. Eso no es orden de trabajo. Eso es el gusto del cliente. Es como cuando tú te vas a comprar zapatos, te eliges el que te gusta. Y no por eso es órdenes de trabajo. Porque al final te han puesto una oferta de zapatos. Te han dicho, ¿cuál te gusta? Este me gusta. Entonces, no por eso se vuelve órdenes de trabajo. Tienes que ver las características de la empresa. La empresa, ¿cómo fabrica? Según su planificación, es órdenes de producción. Y ahora, ahí viene eso, ¿no? Y la pregunta de cuando me tocó a mí intervenir, porque evidentemente siempre dice, ¿y el tutor qué dice, no? A ver, ¿se ha equivocado? Y dicen, no. ¿Saben qué? ¿Saben cuál es la diferencia? Las órdenes específicas y especiales. Y los ejemplos que les he dado son claramente lo que han visto, ¿no? En una empresa metalmecánica es eso. En una carpintería puede ser que sea órdenes de trabajo, sí, si le conviene a la empresa, ¿no? Romper su rutina de órdenes de producción y aceptar un pedido especial, donde le digan, ¿por qué no nos haces 100 estantes con esas características? Haces una evaluación, dices, me conviene vender 100 estantes, aunque no estén según mis moldes, me puedo acomodar. ¿Me conviene? Sí, claro que sí. Yo lo aceptaría. No voy a decir, no, no, es que soy por órdenes de producción, no acepto especificaciones. Para nada. Aquí se trata de vender
Pero ojo, las características de la empresa definen. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí tenemos un resumen, ¿no? Fabrica en base a especificaciones del cliente. Ejemplo, mueblería, imprenta, metal mecánica. Mueblería, hablando de carpintería, mejor lo voy a poner así, si no van a decir su ejemplo, pero se contradice. Una carpintería. A eso me refiero. Claro, a ver, andas de un carpintero que te diga, no, aquí solo vendemos camas de 2 plazas. Si quieres, te compras. No, o sea, yo quiero hacerme una cama de plaza y media, digo. Vale, entonces, es orden de trabajo. Si te va a recibir el pedido, como tú quieres tu producto, es orden de trabajo. Pero, si hablamos de empresas como Laboratorio Sinte, Pilu, Unilever, Sofía y un montón de empresas, Venado, Fideos Coronilla, o sea, tantas empresas que hay, ellos trabajan por órdenes de producción, aunque ocasionalmente pueden aceptar características de un pedido de un cliente, pero lo que estarían girando sería una orden específica o una orden específica de trabajo. A eso se refiere, es el punto intermedio entre ambas formas de trabajo. ¿Vale? ¿Alguna consulta en este punto? Porque es lo primero que hay que diferenciar. Hablando de las empresas, ¿no? Los esquemas de producción de las empresas por órdenes no es complicado. En todo caso, habíamos, creo, analizado este esquema. Es cuando la fabricación de un producto dentro de la misma instalación de la empresa, según las etapas o procesos que se requiera, puede generar un producto o puede variar sus etapas y generar otro producto. Mucho depende del tipo de empresa. Lo que podemos ver aquí como ejemplo es una empresa de producción de lácteos. Por ejemplo, tiene etapas que lo llevan a fabricar mantequilla. O sea, aquí tiene pasteurizado, filtrado, mezclado, dosificado. Obtenemos mantequilla. Versus puede hacer también con pasteurizado, filtrado, mezclado, moldeado y etiquetado y obtener queso. O sea, algunas etapas ha repetido, otras ha aumentado y ha obtenido otro producto. O puede ser pasteurizado, filtrado, mezclado, preparado, traslado, mezcla 2, dosificación y obtener helado. Pero es dentro de la misma empresa. Solo varían las maquinarias que intervienen y algunas formas de trabajo para transformar el producto en algo diferente. Es así como trabajan las empresas por órdenes, ya sean de trabajo o de producción. Cualquiera de las dos empresas trabaja de esa forma. Por eso generan varios productos diferentes. Quizá aumentando otras secuencias puedo sacar otros productos. Pero este es un ejemplo muy claro de cómo funcionan las empresas